Bienvenidos, queridos estudiantes, a una nueva clase de estudios sociales. Les saluda la licenciada Nelly Artieda. El día de hoy aprenderemos sobre las confesiones religiosas en el Ecuador. La religiosidad. Bernard Lonergan se aproxima a la religión como un conjunto de experiencias, significados, convicciones, creencias y expresiones de un grupo, a través de las cuales sus participantes responden a sus dialécticas de autotrascendencia y relación con la divinidad. Muchas religiones pueden haber organizado comportamientos, clero, una definición de lo que constituye la adhesión o pertenencia, lugares santos y escrituras. La práctica de una religión puede incluir rituales, sermones, conmemoración o veneración, festivales, iniciaciones, oficios funerarios, oficios matrimoniales, oración, música, danza, servicio comunitario u otros aspectos de la cultura humana. Muchas religiones tienen narrativas, símbolos e historias sagradas que pretenden explicar el sentido de la vida o explicar el origen de la vida o el universo. A partir de sus creencias, el cosmos y la naturaleza humana, las personas pueden derivar una moral, ética o leyes religiosas o un estilo de vida. Los grupos religiosos. Las tradiciones religiosas caen en supergrupos dentro de la religión comparada, organizadas por el origen histórico y las influencias mutuas. Las religiones abrámicas se originan en el Oriente Medio, las religiones indias en la India y las religiones del este asiático en Asia Oriental. Otro grupo con influencia suprarregional son las religiones afroamericanas, que tienen sus orígenes en África Central y Occidental. Las religiones abrámicas son el grupo más numeroso y consiste principalmente en el judaísmo, cristianismo, islam. Llevan el nombre del patriarca Abraham y está unida por la práctica del monoteísmo. Las religiones indias se originaron en la Gran India y tienden a compartir un número de conceptos claves, como el Dharma y el Karma. Las religiones del este asiático consisten en varias religiones asiático-orientales que hacen uso del concepto del Tao en chino o Do en japonés o coreano. Por ejemplo, el taoísmo y el confucianismo, ambas catalogadas por algunos académicos como filosofías por ser de naturaleza, no religiosas. Las religiones afroamericanas son practicadas en América, importadas como resultado del comercio de esclavos del Atlántico entre los siglos XV y XVIII, construidas a partir de las religiones tradicionales de África Central y África Occidental. Religiones de etnias indígenas, anteriormente halladas en cada continente, como religiones autóctonas. Incluye a las religiones tradicionales africanas, como el chamanismo. La Iglesia Católica. Según la tradición católica, la historia de la Iglesia Católica comienza con Jesucristo y sus enseñanzas.
y la Iglesia Católica es una continuación de la comunidad cristiana primitiva establecida por los discípulos de Jesús. La Iglesia considera que sus obispos son los sucesores de los apóstoles de Jesús y el líder de la Iglesia. El obispo de Roma, también conocido como el Papa, el único sucesor de San Pedro, quien ministró en Roma en el siglo I, después de su nombramiento por Jesús como jefe de la Iglesia. A finales del siglo II, los obispos comenzaron a congregarse en sínodos regionales para resolver cuestiones doctrinales y políticas. En el siglo III, el obispo de Roma comenzó a actuar como un tribunal de apelaciones para los problemas que otros obispos no podían resolver. En el siglo XVI, en respuesta a la Reforma protestante, la Iglesia participa en un proceso de reforma sustancial y renovación conocida como la Contrarreforma. En siglos posteriores, el catolicismo se extendió ampliamente en todo el mundo, a pesar de experimentar una reducción de su control sobre las poblaciones europeas debido al crecimiento del protestantismo y también a causa del escepticismo religioso durante y después de la Ilustración. El Concilio Vaticano II en la década de 1960 introdujo los cambios más significativos en las prácticas católicas desde el Concilio de Trento 4 siglos antes. La Iglesia Católica es la más influyente del país. Las primeras estadísticas oficiales sobre la filiación religiosa en el país realizada por el INEC revela que el 80% de la población ecuatoriana es católica, aunque buena parte de las personas que se incluye en ese porcentaje solo acude a las iglesias por motivos sociales. Muchos se declaran católicos, no practicantes. Sin embargo, los sacerdotes o ministros del catolicismo siguen teniendo gran influencia en la sociedad ecuatoriana. Otras organizaciones religiosas. Las iglesias, sinagogas, templos, monasterios, mezquitas y otros lugares de culto son por naturaleza centros para el bienestar espiritual, emocional y físico. Como líder religioso, usted puede proporcionarles recursos para dejar de fumar a aquellos que los necesitan y pueden ser un ejemplo sobre cómo tener un estilo de vida más saludable. Dos grupos religiosos de reciente asentamiento han tenido mucho crecimiento en el país, sobre todo en los sectores populares, los testigos de Jehová y los mormones. Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hay una antigua migración árabe en el Ecuador, pero la gran mayoría era cristiana. Existen muy pocos musulmanes y escasas mezquitas, ubicadas especialmente en Guayaquil. En Quito se encuentra el Centro Islámico del Ecuador. La comunidad judía se ha concentrado y organizado en Quito y Guayaquil. Las actividades para el día de hoy son pasar el organizador gráfico sobre la religión. En el cuaderno también va a pasar el cuadro comparativo sobre las religiones. Y como actividad del módulo va a realizar la actividad número 35. Gracias por su atención.